Muy buenas tardes chicos, hoy vamos a ver el trabajo práctico número 1, medición de longitud, masa y tiempo. El proceso de medición es contar el número de veces que la unidad está contenida en la magnitud medida y resulta en un número con una cierta cantidad de cifras significativas. Para entender esto mejor vamos a ver un ejemplo. Si nosotros medimos el largo de una caja y este nos da 10 centímetros, podemos tranquilamente decir que la unidad es el centímetro. Y si el largo es igual a 10 centímetros, simplemente estamos diciendo que esa medición contiene 10 veces la unidad. Respecto a la cifra significativa en lo que a medición respecta, tenemos que entender que estas cifras nos aportan información. Hay unas reglas a tener en cuenta siempre que trabajemos con cifras significativas. Estas las vieron ustedes durante el cursillo y son las siguientes. Todo dígito que no sea 0 es significativo. Los ceros entre dígitos diferentes de 0 también lo son. Los ceros a la izquierda del primer dígito distinto de 0, utilizados para posicionar la coma decimal, no son significativos. Y los ceros después del último dígito distintos de 0, sí lo son. Otra cuestión a tener en cuenta es que ustedes cuando hagan cambio de unidades no debe cambiar el número de cifras significativas. Recuerden que las cifras significativas nos aportan información. Uno usualmente pensaría que un metro es igual a 100 centímetros. Esto es matemáticamente correcto, pero para el proceso de medición no, ya que pasamos de una cifra significativa a 3 cifras significativas. Para evitar esto, nosotros lo que vamos a utilizar es la notación científica o también conocida como potencias de 10. En el caso anterior, un metro sería igual a 1 por 10 al cuadrado centímetro. Esto sigue siendo matemáticamente correcto y es aceptable en las mediciones, ya que el número de cifras significativas se mantiene constante. Ahora, la medición es un proceso físico-experimental en el que interactúan tres sistemas. El sistema objeto, que es lo que yo voy a medir, el sistema medidor, que consta tanto del instrumento usado como nosotros mismos, que seremos los observadores, y el sistema de referencia, que son las unidades, que pueden ser masa, longitud, tiempo, velocidad, aceleración, etc., dependiendo de lo que nosotros deseamos medir. Ahora bien, toda medición tiene una incerteza. Esto significa que el valor real se encuentra entre dos valores y se va a acotar de la siguiente manera. El valor acotado de una medida va a ser igual al valor medido, mejor valor o valor medio, dependiendo del tipo de medición que realicemos, más menos el error absoluto o simplemente el error. Este más menos lo único que está haciendo es dándonos un intervalo en el cual nuestro valor real se va a encontrar. Hay que tener en cuenta que el error absoluto debe ser expresado únicamente con una cifra significativa y que la posición de la única cifra significativa del error debe corresponder a la última cifra significativa del valor medido. Si bien esto es quizás difícil de entender de esta manera, lo único que nos está diciendo es que el número de decimales que correspondan a las cifras significativas de nuestro error debe ser el mismo número de decimales que va a tener nuestra medida. Finalmente, los errores se pueden clasificar en dos tipos. Errores sistemáticos, que son los que se producen siempre en el mismo sentido y por lo tanto son muy difíciles de detectar, por ejemplo, un equipo mal calibrado, o errores accidentales, que se producen al azar y no se pueden medir. Un ejemplo claro de esto es cuando ustedes hacen múltiples mediciones de algo y se dan con que el valor varía mínimamente entre una medida y otra. Las fuentes de error, por otra parte, pueden provenir del sistema medidor. Recordemos que el sistema medidor consta tanto del aparato medidor como el observador. Respecto al aparato medidor, podemos hablar de lo que es la apreciación o sensibilidad y la exactitud, dos conceptos que vamos a entender mejor más adelante durante este mismo práctico. Respecto al observador, uno de los errores más conocidos es el error de paralaje. Este error consiste en que nosotros no nos posicionamos correctamente al hacer la lectura, como muestra la imagen. En este caso, el hombre que está mirando desde un ángulo superior al correcto va a ver la medida por debajo de donde debería, y por ende la medición sería incorrecta. Otras fuentes de error proveen del sistema objeto, ya que es la misma naturaleza del sistema a medir.
Por ejemplo, si ustedes quieren medir el largo de una mesa, si bien ustedes creen que están posicionando el cero de una regla o de una cinta métrica en el borde del mismo, este borde es irregular hasta a niveles microscópicos que no son detectables al ojo humano, y es de ahí justamente también el concepto del error. En este caso, este se llama error de definición. Otra fuente de error es la interacción entre los sistemas, que se corresponde al error de interacción. En este caso, el error se debe, por ejemplo, cuando nosotros medimos temperaturas. Si nosotros medimos temperaturas con un termómetro, uno pensaría que estaría midiendo las temperaturas en ese momento. Sin embargo, tiene que haber un intercambio de calor entre el sistema a medir y nuestro objeto de medición para que las temperaturas se igualen y nosotros podamos realizar la medición. Por ende, hay una interacción entre nuestro sistema medidor y nuestro sistema objeto que va a terminar cambiando las características del mismo.